Hola nuevamente y pues bueno, para cerrar este pequeño bloque de materiales sobre sexualidad, quiero hablar de diversidad sexual. ¿Qué es la diversidad sexual? ¿A qué nos referimos con la diversidad sexual? A lo largo del tiempo, la evolución humana ha sido muy particular en el hecho de creer que las grandes comunidades se van a generar a individuos muy similares. Conforme fue pasando el tiempo, regresamos al proceso en el cual no existen enfermedades, existen personas, no existen formas de llevar el pensamiento hacia donde yo quiero, sino existen formas de enseñar las cosas para que cada quien las vea de manera distinta. Todos somos diferentes en nuestro proceso de conocimiento del mundo. El color que para mí es el azul probablemente no es el mismo azul para otras personas. Entonces, ante esta situación ocurre que en el proceso de la sexualidad no se vive de la misma manera en dos personas. O sea, ni siquiera dos personas muy similares que incluso comparten su vida sexual viven la sexualidad de la misma manera. Entonces, partiendo de esto, debemos entender que existe un campo infinito de la diversidad. En el contexto ya más actual, hablamos de diversidad a todo aquello que no es heterosexual. O sea, las conductas no heterosexuales están relacionadas con la diversidad sexual. Y esto implica todas aquellas conductas como el acrónimo menciona, ¿no? LGBTIQ más y todo lo que tenga que sumarse si es que hay una lucha correspondiente a este punto del acrónimo. Entonces, todas las conductas no heterosexuales, como en el caso de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales, queer, todo esto se suma a la gran variedad de la diversidad sexual. Pero no se trata de separarnos a todos en diferentes elementos, sino pues el hecho de creer que no existen dos, sino existe una gran cantidad, y el hecho de que no existe una normalización de la conducta hacia un solo segmento, sino una diversidad. Quizás en el futuro ya la diversidad abarque todos los campos, ¿no? O sea, que no haya una hegemonía en el ejercicio de la sexualidad, sino que pueda haber un libre flujo dentro de las gamas o variables de la sexualidad. Y entonces esta diversidad sexual nos permite identificar diversas identidades en cada uno de los elementos del ser humano. Es importante entender bueno, dentro del contexto de la diversidad sexogenérica hay dos formas de entender, pues no sé, hay muchas formas de entender, pero la persona tiene un sexo biológico y esto es más una determinación genética que ni siquiera es tan perfecta, ¿no? O sea, porque existe los genes para crecer como un macho de la especie, una hembra de la especie, pero incluso existe el intersexual de la especie, ¿no? Aquel personaje que en su proceso de diferenciación genética no logra la diferenciación y está, que propiamente está como intersexual, ¿no? La persona igualmente va a tener diferentes orientaciones, porque no son preferencias, se llaman orientaciones. O sea, la preferencia da como una como extraña sensación de voluntad, ¿no? Y que, pues, no sé, la preferencia no es tan sencilla, la orientación es mucho más compleja. Y dentro de la orientación sexual pueden ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales y otras, que pueden ser desde el no, el sí, el varios, todo esto pueden integrarse dentro de los procesos de orientación sexual, que es la forma en la que yo elijo con quién vivir mi sexualidad. Ya en el proceso de identidad de género, es identificarse como hombre, identificarse como mujer o como una combinación de ambos o como ninguno, ¿no? Que es el proceso de lo que nosotros vemos en el contexto de identificar el punto en el que nacimos. O sea, esta identidad de género se convierte propiamente en una de las principales herramientas de la diversidad sexual, ya que habrá hombres que se vivan con elementos dentro de estos mismos puntos, que puedan ser heterosexuales o homosexuales, pero que tengan una expresión de identidad de género diferente. Y el último punto es la expresión del género, que puede ser masculina, femenina o andrógina, ¿no? Que igualmente este proceso cada día es un poco más como, digámoslo así, es menos rígido y hay una mayor comunidad entre diferentes puntos, ¿no? Estos términos son importantes de referir: la orientación sexual, hacemos referencia a los factores biológicos predisposicionales que de alguna manera, junto con las experiencias en el desarrollo, van a dar como resultado la atracción sexual. Es propiamente es el sexo o género de las personas con las que se relaciona la otra persona. El género no es preferido, sino la orientación propiamente, ¿no? Y bueno, la identidad sexual es el esquema interno que yo me voy formando para desarrollar mi sexualidad con respecto
a mi sentido de identidad, ¿no? Preferencia sexual tiene que ver un poco más con las decisiones que tomamos con nuestra conducta sexual. O sea, una preferencia sexual es, pues no sé, dónde, cómo, de qué forma, pero vivo mi sexualidad, pero no mi orientación. Mi orientación tiene que ver con los o las o les compañeros con los que desarrollo mi vida sexual. Y pues bueno, con este punto quiero dar como pues terminado este pequeño ciclo de materiales sencillos para entender la sexualidad. Si tienen más preguntas o dudas, igual les pido que chequen las redes sociales. Y pues bueno, igualmente los puedo poner en contacto con algunos expertos de los temas para que puedan resolver todavía un poco más de dudas y con mayor claridad. Muchas gracias.